Bueno, pues ahora vendría lo que es el centrado de la llanta. Vale, entonces una vez que hemos radiado lo que es la llanta, necesitamos conocer las medidas del aparaguado, que se le llama. Entonces, antes de haber desmontado la llanta, hay que medir dos distancias, ¿vale? Que son las de aparaguado. Entonces, ¿cómo se mide el aparaguado? ¿Vale? Pues, por ejemplo, necesitáis una tabla recta, ¿vale? Que sepáis que está recta, o una mesa que esté totalmente plana. Y tenéis que apoyar, por ejemplo, apoyéis primero un lado de la llanta y tenéis que medir esta distancia. ¿Vale? Cogéis un calibre y medís esta distancia que hay. Antes de desmontar la llanta, ¿vale? Y ahora esa distancia es la que, una vez comencéis a centrarla, tenéis que cumplirla. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta llanta que tengo por aquí, ¿vale? Ya he estado trabajando en ella. Le he corregido ya prácticamente el aparaguado. Y el aparaguado lo calculo con este eje de aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo lo que hago es medir la distancia desde este lado de mi útil hasta el filo del portazapatas y le sumo ahora el aparaguado de este lado de la llanta, ¿vale? Que sería la distancia que tengo que tener ahora desde este lado de mi viga hasta la llanta. Entonces mi distancia es la que podéis ver aquí, ¿vale? Esto lo tengo yo un poquito artesanal. Aquí con una contratuerca lo bloqueo, ya esto no se me mueve. Y aquí, bueno, aquí lo pongo pues a la altura que necesito, ¿vale? En este caso pues sería por ahí. Y ahora lo que tengo que ir haciendo es que este lado de la llanta se me pegue a este tornillito de aquí. ¿Vale? Entonces, si podéis ver, aquí me está rozando y aquí se despega. ¿Vale? Aquí está separado y aquí me roza un poquito y aquí me vuelvo a rozar. ¿Vale? Entonces eso lo tengo que corregir. ¿Cómo se corrige? Bueno, el aparaguado lo podéis tomar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Vale? Si yo quisiera, pues esto lo pongo a su altura, que me roza aquí y lo calculo desde este lado. ¿Vale? Lo podéis hacer tanto a derecha como a izquierda. Entonces, ¿cómo se va corrigiendo? ¿Vale? Pues si os dais cuenta, tenemos radios, ¿vale? Tenemos radios que van hacia esta zona del buje, ¿vale? Que serían los radios que salen con esta dirección, y tenemos otros radios en esta dirección, ¿vale? Que son los que van al lado donde va la corona. Entonces, si queremos llevarnos la llanta hacia el lado derecho, tendremos que tensar estos radios de aquí, ¿vale? Los que están inclinados hacia ese lado. Cuando se tensan, lo que hace el aro es venirse hacia la derecha, ¿vale? Entonces, de esa forma vamos a ir corrigiendo poquito a poco, ¿vale? Por ejemplo, en esta zona que está todavía un poquito separada, aquí se ve mejor. En esta zona que está un poquito separada, pues tensaría este radio, este también, ¿vale? Hasta que me lo lleve al tornillo, ¿vale? Y consigamos ya que en todo el recorrido en todo el perímetro de la llanta se quede rozando un poquito sobre el tornillo. Si veis que el tornillo está empujando la llanta para allá, ¿vale? Que está ejerciendo mucha fuerza, pues tenéis que llevaros el aro hacia la izquierda, ¿vale? Que sería tensando, por ejemplo, ¿vale? Los radios que van hacia este lado del buje, ¿vale? Tensando este y ya desplazamos la llanta hacia la izquierda. Y al final, pues tenemos que ir jugando con todos los radios para que todos se queden tensos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tengo algunos que están más tensos, otros menos. Y jugando con todo para que todos se queden con una tensión buena, ¿vale? Que no se quede ninguno flojo y ya está, ¿vale? Y después lo más difícil para mí es calcular lo que es ¿vale? La llanta, por ejemplo esta que está ya prácticamente roza en el tornillo en toda su vuelta, ¿vale? Si yo lo hago así, fijaos que la llanta está prácticamente siempre separada a la misma distancia, pero tiene otro juego que es el hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí podéis ver, ¿vale?
Hay unas partes que suben y otras que bajan. ¿Cómo se va corrigiendo esto? Esto para mí es lo más complicado. Lo que más horas le tengo que echar. Pues eso, yo lo que hago es, pongo este del lado derecho, lo pongo ahí rozando en la llanta por debajo, ¿vale? Y lo que calculo es, lo que veo es qué parte de la llanta me chocan con el tornillo y cuáles no. Las que me chocan, o sea, las que no me chocan, pues quiere decir que están los radios de esa zona muy tensos y necesito aflojarlos un poquito. Las que chocan, pues necesito apretar esos radios para que la llanta suba, ¿vale? Al final lo que se hace es ir trabajando por partes, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que hago, si imaginaros que me chocara aquí, ¿vale? Pues quiere decir que esos radios de ahí están flojos. Entonces lo que hago es, aprieto un grupo entero y opuestamente los radios, por ejemplo, de este grupo de este, los aflojo un poquito, ¿vale? Para que la llanta me ceda un poquito arriba y abajo, claro, para que la llanta arriba suba y igualmente en esta zona del aro suba hacia arriba, ¿vale? Y así vamos equilibrando hasta que consigamos que la llanta no haga ese vaivén, ¿vale? Voy a echarle un ratillo y después os hago un vídeo de cómo ha quedado. Otra cosa que hay que hacer cuando se desmonta la llanta es medir los radios, ¿vale? Por ejemplo, los radios que van hacia el lado derecho del buje son más cortitos, ¿vale? Porque esta zona tiene mayor diámetro, entonces estos radios son más cortitos que los que vienen por la zona, ¿vale? Por el otro lado del buje, que este diámetro es más pequeño y por tanto este radio es mayor, ¿vale? Entonces, en cada llanta hay dos medidas diferentes de radio y cuando desmontamos una llanta tenemos que medir esos radios en el caso de que los vayamos a comprar nuevos, ¿vale? Bueno, aunque vayamos a poner los viejos, también tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que los más largos irían hacia aquel lado y los más cortitos hacia este. Entonces, a la hora de comprarlo, ¿vale? Pues se miden de la siguiente forma. Estos radios que tengo aquí son de la llanta delantera, ¿vale? Entonces, hay que medir la longitud del radio, que se mide de esta forma, ¿vale? Se pone la punta del metro en el extremo roscado del radio y medimos ahí al final, ¿vale? Donde empieza la curvita. En este caso, este mide 20 centímetros, ¿vale? Que es el más largo. Y si medimos este, ¿vale? Si medimos este, pues mediría 19 centímetros, ¿vale? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar los radios, ¿vale? Entonces serían 18 de 20 centímetros y 18 de 19. Además del diámetro, ¿vale? El diámetro pues se puede medir con un calibre, el diámetro del radio. En este caso estos son de 3 y los que se le han montado a la llanta trasera tenía puesto originalmente estos que son de 4, pero son demasiado gordos, ¿vale? Entonces se le han montado radio de 3 milímetros y medio, ¿vale? Un pelín más delgado. No es necesario un radio tan gordo para estas motos. Entonces ya está, ¿vale? Vamos a seguir. Fijaos, por ejemplo, cuando se termina de radiar una llanta, cómo está, ¿vale? Cuando tiene todos los radios flojos, pues fijaos cómo está. ¿Vale? Completamente desalineada. ¿Vale? Para que veáis que no es una tontería esto de radiar y centrar las llantas. Porque tú puedes apretar ahora todos los radios, pero puede tener los desperfectos que hemos visto anteriormente. Así que bueno, esta ya está lista. Esta se ha quedado perfecta. Y ahora voy a radiar esta que es la delantera y ya se queda el trabajo hecho. Esta llanta ya la he terminado, ¿vale? Fijaos. Fijaos que no tiene ni desplazamiento lateral de aparaguado, ni desplazamiento de vaivén, lo llamo yo, sube y baja.
Vale, la llanta está ya perfecta. Hay llantas que a lo mejor tienen un porrazo, un llantazo en un sitio determinado. Esta no, esta está bastante bien. Pero ya llantas con tantos años, pues algunas tienen algún llantazo, o están muy deformados lo que es el aro. Entonces, cuando le dais, ese llantazo hace que se vea a lo mejor un poquito de movimiento, lo que sea, ¿vale? Pero esos llantazos son muy difíciles de corregir. Vamos, radiando no se corrige, eso habría que corregirlo con soplete y martillo, y aún así se seguiría observando ese salto. Pero esta llanta la verdad que está bastante bien. Esta ya está lista para rodar. Bueno, pues yo me voy a quedar ya centrando esta llanta, que es la que me queda. La otra está ya completamente terminada. Y nada, una vez las centre ya, las empaqueto y se las mando a su dueño. Espero que os haya gustado este vídeo de radiado y centrado y que hayáis aprendido algo, ¿vale? Aunque no me hayáis viendo haciendo las cosas, pero más o menos intentar explicaroslo para que os atreváis a hacerlo, ¿vale? A la primera no, si os vais a atrever, a la primera no os va a salir, ¿vale? Pero cuando os peleéis con la llanta unas cuantas de horas, vais a conseguir hacerla en condiciones. Entonces, bueno, un saludo y ya nos vemos en otra.